Hola, ¿qué tal están? Benedetto Croce y el neoidealismo como historicismo absoluto. Croce es un gran pensador italiano que nació en 1866 y murió en 1952. Dejó una gran obra filosófica y sobre todo en el ámbito de la estética. Y en este vídeo comentaré algunas de sus ideas, algunos de sus conceptos y también algunos aspectos de su filosofía. Comenzaré un poco por la vida y la obra de él, o las obras de Benedetto Croce. Primero decir que él estudió y analizó el hegelianismo, reconsiderando en sentido historicista esas teorías, y formuló una de las teorías estéticas más sugerentes del siglo XX y más influyentes tanto en Italia como en el extranjero, principalmente en Europa, pero también en el resto del mundo. Realmente, él nació en una familia acomodada, terratenientes, con sanos principios morales, pero muy conservadores y de estrechas perspectivas sociopolíticas, apegada aún a los Borbones. Asistió en Nápoles a un centro de enseñanza secundaria regentado por religiosos, con una escasa apertura cultural, y de aquel periodo comenzó la lectura de Santis, y también leyó a Carducci, etcétera, que iban a convertirse en dos puntos de referencia para él. Podemos decir que en 1886 se encuentra allá en Nápoles, después de abandonar la politiquera sociedad romana con sus agrias pasiones, según sus propias palabras. Se encontró con una sociedad más comedida y frecuentó a hombres doctos y eruditos, amantes de la auténtica investigación, y empezó a escribir ensayos. Estos ensayos fueron recogidos con el título de Materialismo histórico y economía marxista. También, por ejemplo, en su obra, en la contribución a la crítica de mí mismo, Croce escribe: la levadura del hegelianismo se introdujo en el pensamiento bastante tarde y por primera vez a través del marxismo y del materialismo histórico. Esto era algo evidente en su tiempo y realmente, en cuanto a la filosofía de Hegel, podemos decir que la reforma que Croce realizó en el idealismo están presentes en el ensayo Lo vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel, que es un modelo de razonamiento filosófico en el que su autor aclara de modo ejemplar su propia postura, su propio planteamiento. Según Croce, Hegel descubrió la auténtica dimensión y la verdadera talla del pensamiento filosófico, y tal descubrimiento se puede resumir diciendo que ese pensamiento es, por una parte, concepto, también es universal y también es algo concreto. Es concepto y no intuición, sentimiento o algo inmediato. Es universal y no simple generalidad, como la que es propia de las nociones de las ciencias empíricas, y es concreto en la medida en que capta la realidad en su mismo origen vital, en su misma savia vital y, en definitiva, en toda su riqueza. En cuanto a la dialéctica, la entiende como nexo de los distintos y síntesis de los opuestos. En este sentido, según Croce, la nueva dialéctica tendrá que ser nexo de distintos, además de síntesis de opuestos, y Croce afirma que la realidad del espíritu comprende únicamente cuando se presta, podemos decir, atención a este particular nexo de unidad-distinción, que es una recíproca explicación en la diferenciación, de alguna manera. Y también él considera que hay cuatro categorías, según Croce, que son la fantasía, el entendimiento, la actividad económica y la actividad moral. Y también está convencido de que la actividad cognoscitiva y práctica no son opuestas y por tanto no se establece entre ellas una dialéctica de oposición. En cuanto a la estética de Croce y su concepto de arte, para él el arte es aquello que todos saben que es. De hecho, al principio de su obra El breviario de estética, Croce formula una afirmación voluntariamente provocadora. A la pregunta ¿qué es el arte? El arte es aquello que todos saben lo que es, como ya he dicho anteriormente. Se puede decir que para él el mismo espíritu es el que piensa y actúa en el hombre corriente y en el filósofo. Este último lo único que hace es plantear las preguntas y dar las respuestas con mayor intensidad y con mayor profundidad. Y el arte también lo entiende Croce como conocimiento intuitivo. En ese sentido, la proposición fundamental de la estética de Croce es la siguiente: el arte es conocimiento intuitivo. Y eso significa que es el conocimiento de lo individual.
porque el conocimiento intuitivo es perfectamente autónomo, no reducible a las otras tres categorías del espíritu, lógica, económica y ética, y es constitutivo del arte. El arte es, pues, para Croce, pues intuición, en la que cualquier otro elemento presente queda asumido en el elemento intuitivo general como parte integrante. Y además la actividad intuitiva es a la vez también expresión. En este sentido, el arte es entendido como expresión de la intuición. Podemos decir que, todo lo que se intuye también se expresa. Por tanto, para Croce, pues podemos decir que la expresión es uno de los fundamentos del arte. Y en realidad, si se intuye, también se expresa. Además, la intuición estética es entendida por Croce como sentimiento. En el breviario de estética, Croce especifica aquello que caracteriza a la intuición estética, que es el sentimiento, que para él es un estado de ánimo. De hecho, él dice que la intuición es tal en realidad porque representa un sentimiento y únicamente puede surgir de este y sobre este. No es la idea, sino el sentimiento, el que confiere al arte la ligereza etérea del símbolo. Y esto es algo que, bueno, está de acuerdo con el romanticismo, podríamos pensar, y con otras corrientes históricas, artísticas e incluso filosóficas también, lógicamente. De hecho, para Croce, el nexo entre intuición y expresión artística es una síntesis a priori estética. Por eso, él dice que, o viene a decir, o viene a señalar que el arte no es arte por su contenido solamente o por su forma, sino también por su síntesis. Y dice el propio Croce, o escribe, porque la verdad es precisamente esta. Contenido y forma tienen que distinguirse muy bien en el arte, pero no pueden calificarse como artísticos por separado, justamente porque solo es artística su relación, su unidad entendida como unidad concreta y viva, la que es propia de la síntesis a priori y no como unidad abstracta y muerta. También él afirma, Croce, el carácter de universalidad y cosmicidad del arte. Para él, el sentimiento artístico no es un contenido particular, sino que consiste en todo el universo contemplado subespecie intuitionis. Esta noción se reitera en otro de sus escritos, en el que dice que el carácter de totalidad de la expresión artística, como puede apreciarse en el texto siguiente, en lo que concierne al carácter universal o cósmico, que justamente se atribuye a la representación artística, pues su demostración reside en aquel principio mismo considerado con atención. Pero, ¿por qué es un sentimiento o un estado de ánimo? Podemos decir que la intuición pura o representación artística para Croce rechaza con todo su ser la abstracción, o más bien ni siquiera la rechaza porque la ignora o no la contempla, dado su carácter cognoscitivo ingenuo que hemos calificado de auroral. Podemos decir que en el arte el individuo palpita con la vida del todo y el todo se encuentra en la vida del individuo. Cualquier representación artística, podemos decir, es ella misma y el universo en aquella forma individual y aquella forma individual como universo. Como se ve, pues profundiza mucho en lo que realmente es el arte. También él pues expresa en sus obras lo que no es el arte, a su juicio. Entonces, la respuesta para él es muy sencilla. El arte, para él, para Croce, no expone conceptos o doctrinas, lo cual es función de la lógica y corresponde, por tanto, al segundo grado del espíritu. El arte no es tampoco para él una actividad práctica y, por consiguiente, carece de finalidades económicas o morales, en principio. En resumen, para Croce, para Benedetto Croce, el arte es independiente de la ciencia, de la economía y de la ética y su fin está en sí mismo. Y esta teoría se comprende o se compendia en la fórmula el arte por el arte, algo que me parece perfecto. Se podrían extraer algunos corolarios o conclusiones de la estética de Croce. Por ejemplo, para Croce no existen los géneros literarios. El arte siempre es único en todas sus manifestaciones. Las distinciones entre géneros son para él artificiales, género cómico, género dramático, género épico, género lírico, etc. Son solo para él esquemas de conveniencia, que introduce el entendimiento como sistema de clasificación en cuanto al arte. Por tanto, o por consiguiente, se trata de una intromisión indebida de la categoría lógica dentro de la categoría estética. Además, para él no existe la belleza física,
porque lo bello solo pertenece a la actividad del espíritu. Las cosas naturales, que calificamos de bellas, para él son como una materia prima que únicamente puede recibir la auténtica impronta de la belleza en el crisol de la creación artística. En tercer lugar, pues hay que decir que no hay que confundir la expresión del arte con su manifestación externa. Croce afirma lo siguiente: si somos artistas, no podemos dejar de desear nuestra visión estética. Sin embargo, podemos desear o no que se manifieste exactamente, o mejor dicho, podemos comunicar o no a los demás la manifestación externa que se haya producido. Por tanto, para él las técnicas artísticas pertenecen a esta manifestación externa y no a la expresión artística en cuanto tal, que se identifica con la intuición. En este sentido, también pues, podemos decir que para Croce desaparece el poeta como personalidad, o mejor dicho, como persona, y para él el poeta, y son sus propias palabras, no es más que su poesía. Por último, Croce defendió también la identidad entre lingüística y estética. En efecto, el lenguaje para Croce es esencialmente expresión, expresividad, al igual que el arte. En otras palabras, el lenguaje es para él, sin ninguna duda, creación estética. La forma lógica del lenguaje y las distinciones gramaticales son obligadamente introducidas por el entendimiento al intervenir en sus análisis y sus sistematizaciones en el organismo vivo que es realmente la lengua. En cuanto a la lógica de Croce, pues hay que decir que para él es la ciencia de los conceptos puros, y el objeto de la lógica también está constituido por la segunda categoría del espíritu y sobre todo por el estudio de la estructura general del espíritu. En cualquier caso, para él, insisto, pues realmente, desde el punto de vista lógico, el concepto no da lugar a distinciones, porque en él no subsisten diversas formas, sino una sola, ya que una sola es la forma teórica universal del espíritu. Por tanto, en lo que se refiere a la forma, el concepto es único y la multiplicidad de los conceptos, dice, solo se puede referir a la variedad de los objetos que se piensan en aquella forma. Por ejemplo, para que esto se entienda mejor, puedo pensar conceptualmente, es decir, en forma de concepto, lo bello, el bien, lo útil, lo verdadero, etc. Según Croce, esto es posible porque el espíritu estructuralmente es unidad y distinción, o la mente, podríamos decir. Y el concepto se mueve precisamente de acuerdo con este esquema espiritual o mental. Por eso el concepto abarca todo el área de la filosofía del espíritu, pensando todas las distinciones propias de esta. Además, para Croce, el concepto posee el carácter de la expresividad, que significa para él que es una obra cognoscitiva, y en cuanto tal, al igual que el arte, es obra expresando y hablando, y no un mero acto mudo del espíritu. Por otra parte, él insiste también en que la claridad de la expresión constituye un reflejo fiel de la claridad del pensamiento. También realiza Croce una crítica de los pseudoconceptos y, por supuesto, él dice que hay que distinguir mucho los conceptos. Por ejemplo, no hay que confundir el concepto puro con las representaciones empíricas y tampoco con todos aquellos conceptos abstractos de los que hacen uso las ciencias, incluidas las matemáticas. Por otra parte, también él establece que hay una coincidencia entre concepto, juicio y silogismo. Croce, podemos decir que toma la idea de Hegel de que el juicio no hay que entenderlo de la manera tradicional porque en realidad es el concepto mismo en su carácter efectivo, en la medida en que es el universal concreto. Pero también señala que pensar un concepto equivale a pensarlo en sus distinciones, ponerlo en relación con los demás conceptos y unificarlo con ellos en el único concepto, en la única forma conceptual, lo cual significa que tiene lugar una actividad silogística. En consecuencia, concepto, juicio y silogismo llegan a coincidir realmente para Croce. Esta doctrina, por otra parte, tiene su origen en la noción de concepto como actividad dinámica en sentido idealista y replantea la teoría de la representación o de la proposición especulativa de Hegel. Por otra parte, también él se interesó por la actividad práctica, económica y ética y, en este sentido, por ejemplo, en la esfera de la economía, para Croce se integran todos los pseudoconceptos y todas las ciencias particulares. Sin embargo, Croce también asigna a esta esfera el derecho y las leyes y la actividad política y la vida interna o la vida misma del Estado. El Estado, para Croce, no posee en consecuencia una talla ética, sino simplemente utilitaria, económica. Maquiavelo, por ejemplo, ya había adoptado esta misma postura. Y en cuanto a la ética, pues ya hemos visto que, según Croce, consiste en la abolición del universal. ¿Qué es lo universal?
pues lo universal para él es el espíritu mismo, la realidad en la medida en que es auténticamente real como unidad de pensamiento y de querer. Es la vida captada en su profundidad como tal unidad misma. Es también, podemos decir, la libertad. La historia para él se puede entender como pensamiento y como acción también. En ese sentido, el hombre, dice Croce, es un microcosmos, no en un sentido naturalista, sino en sentido histórico, un compendio de la historia universal. Por tanto, para Croce la historia es el auténtico conocimiento de lo real, aquella síntesis a priori entre intuición y categoría que para él es algo evidente. Diríamos que en cuanto a la historia para él no es crónica, ni arte, ni retórica, sino verdadero conocimiento de lo real. Pero para Croce es evidente que los caracteres fundamentales de la historia son varios. En primer lugar, la actualidad, por la que toda historia es historia contemporánea, juicio histórico que revive y se realiza en el presente del espíritu. En segundo lugar, la necesidad, pero no en sentido mecanicista, ni en sentido trascendente o divino, sino como racionalidad inmanente al mundo. Y en tercer lugar, el efecto catártico, porque conocer históricamente el pasado significa quitarse de encima el pasado y liberarse de él. También se podría decir que hay un nexo entre pensamiento y acción, porque el conocimiento histórico estimula la acción y a la vez es estimulado por ella. En este sentido, pues este ha sido un resumen de la filosofía de Benedetto Croce, que creo que puede ser útil. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.